Ahora sí, Ahora ya, sí, ahora sí. Menos mal me preguntaron. O sea, si me pueden preguntar siempre, porque si no, siempre se me va a olvidar. Tengo cabeza de pollo, la verdad. Ya, entonces, ya. Lo que vamos a ver hoy es esto, tema e idea principal. ¿Ya? Principalmente eso, tema, idea principal y también un poco de ideas secundarias. Y esta es la guía que les envié a su WhatsApp. Estoy admitiendo gente todavía, por eso Hola, como que voy profe. parando. Hola, sí. hola, Hay, hola. hay Como que me personas voy que no pueden. pausando, si me ven así como pausando todo es porque estoy admitiendo a gente. ¿Ya? Entonces, aquí está como la descripción de cada tema, ¿ya? Viene un ejemplo que vamos a trabajar también en la clase y después viene la práctica. Ustedes aquí tienen que leer los textos y después identificar tema e idea principal, ¿ya? Entonces, primero vamos al contenido, Profe, ¿sí? acá sale un contacto en el WhatsApp de que le sale como otra reunión. Una compañera dice que no puede entrar. Cristina Paz. Ay, Sí, a mí me pasó eso, pero tiene que salir y volver a Volver a pinchar entrar, en sí. el. A mí igual me pasó recién. Lo vuelvo a ya, intentar. Compañera, vuelve a intentar. Sale y entra otra vez. gracias. Gracias. Ya, entonces, estrategias de comprensión lectora es lo primero que vamos a ver, porque esto de identificar el tema, idea principal e ideas secundarias es una estrategia, ¿ya? Para entender mejor un texto, pero hay varias estrategias y eso es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, conoceremos las principales estrategias y después veremos el tema, idea principal e ideas secundarias, ¿ya? En cuanto a las estrategias de comprensión lectora, lo más importante para mejorar lo que es comprensión es leer, principalmente leer, ¿ya? ¿Cómo son ustedes para leer? ¿Les gusta, no les gusta, leen siempre o casi nunca, más o menos? Soy mala para leer. Me encanta leer, ¿Ya? pero sobre todo lo que es noticia, todas esas cosas. Me encanta ¿Estar informado? estar informado, me encanta informarme. Ya, Eso A mí también me gusta leer. ya. Mm. ¿Y qué les gusta leer? Eh, Justamente información información, todo con lo la que noticia, pasa, de las noticias, de todo un de poco. todo lo que pasa, de todo lo que pasa. Ya, perfecto. ¿Cristóbal? ¿Sí? ¿También quería hablar? No, quería, ¿cómo se llama? Quería comentar un poco, pero no pude. Ya, ok. Para la otra. Disculpe, ¿Sí? profe, ¿alguien tiene a la doctora Polo ahí escuchando las noticias? Porfa, ¿le puede bajar el volumen a la tele o algo? ¿Se escucha la doctora Polo? ¿De aquí se escucha? Oye, ¿no la escucho? Yo tampoco. Yo, Yo yo la tampoco, estaba escuchando recién. A lo mejor Yo era Yo en su escucho tampoco. casa. recién. De fondo, no. O la No. vecina. O la vecina. Ah, la vecina a lo mejor. Puede ser, ¿cierto? Ya. Ya, entonces, independiente del tema o el tipo de texto, es importante que leamos. ¿Ya? Esto es parecido a las matemáticas en el sentido de que si no lo ejercitamos, no avanzamos. No me hables Profe, porque estoy en la clase ahora, ¿ya? profe, ¿Rosana? hay una compañera que se llama Carolina que dice que antes de ayer se inscribió, pero no sabe qué Ah, curso sí, está dando. sí. ¿Quién ¿Qué no curso sabe? está ahora? No sé si en qué curso está. ¿Ya? ¿Y está hablando en el grupo? ¿Hay en el No. WhatsApp? ¿Hay en el chat? Sí, está hablando en el WhatsApp. Está hablando en el WhatsApp igual, sí. ¿Quiere saber qué curso es este? Ah, ¿qué curso es este? Sí, dice que antes de ayer se inscribió. Esto es tercero y cuarto. Esto es tercero y cuarto. Ya, tercero y cuarto medio. Por ahí escucho ruidos de fondo. Desactivemos los audios si hay ruidos de fondo, ¿ya? Ya. Entonces, a lo que iba. Es importante que leamos, ¿ya? Independiente de lo que sea. Pueden ser las noticias, puede ser un libro, una novela o libros de historia, ¿ya? Es importante que leamos. Es como las matemáticas. Si no hacemos el ejercicio,
no podemos avanzar, no vamos a mejorar nuestra comprensión lectora. O sea, no esperen que de un día para otro o que directamente en la prueba, teniendo un texto, lo van a entender inmediatamente. Es un proceso, ya que se va ejercitando, vamos desarrollando la habilidad de la comprensión. Y eso se permite, se manifiesta gracias a nuestro ejercicio, gracias al hábito y gracias a estas estrategias que podemos desarrollar también. ¿Ya? Entonces, las estrategias de comprensión lectora son sugerencias que nos permiten acercarnos, como dice aquí, a un texto con mayor seguridad, logrando con ello mejorar su comprensión. Hola. Hola. Ya, entonces, algunas estrategias que podemos utilizar o tener en cuenta, ¿ya? Esto no es obligatorio que ustedes lo hagan, pero sí sirve mucho. Entonces, la primera estrategia es realizar predicciones. ¿Saben lo que es una predicción? Predicción. ¿Me podrían dar un sinónimo de predicción? Decir algo que no ha ocurrido. Ya, decir algo que no ha ¿Puede ocurrido, ocurrir? Suponer, ¿Qué podría ocurrir? que podría ocurrir. Bien, anticiparse, bien. Anticiparse o adelantarnos, ¿cierto? Bien. Entonces, una predicción puede ser una anticipación, un adelanto a algo. A los Entonces, hechos. A los hechos exacto. podría ser. Sí, a los hechos puede ser, ¿ya? Y en este caso, al contenido de un texto. Realizar predicciones en cuanto al contenido de un texto, ¿ya? Las cuales, una vez leído, se pueden comprobar si fueron acertadas o no. Es como ir planteando hipótesis, teorías. Por ejemplo, si estoy leyendo una novela, podría pensar que a tal personaje le va a suceder algo. Si estoy viendo una película. ¿Ustedes ven películas? Me imagino que sí, porque es como parte de la naturaleza humana, ¿cierto? Ver películas, ¿ya? Entonces, cuando estamos viendo una película, por ejemplo, si vemos una película de acción, pensamos que tal vez, o de suspenso, uno de los personajes puede morir. Porque tal vez, claro, porque tal vez sea más inseguro, más temeroso, y como que uno lo ve, no, si a este algo le va a pasar, algo le va a pasar, claro. Esa es una predicción. Esa es una predicción. Y después entonces nosotros cuando a medida que la película va avanzando comprobamos si esa predicción que nosotros hicimos es acertada o no. Ah, la chunté. No se murió, se salvó. ¿Ya? Entonces, estas predicciones se realizan a partir de la lectura en el caso de un texto, ¿ya? Por ejemplo, del título. Cuando vemos el título de un texto, ojalá nos hagamos una predicción. Ah, se trata de esto otro, de esta idea, ¿ya? Viendo el título, la idea es que nos hagamos una idea, generemos una hipótesis de lo que puede tratar el texto. 2. O sea, segunda estrategia, enumerar los párrafos para determinar las ideas presentes en el texto, ¿ya? Cuando tenemos un texto que es amplio, ojalá nos fijemos en los párrafos y de cada párrafo vayamos sacando una idea. Un párrafo comienza aquí con la primera palabra y termina en el punto aparte. Entonces aquí, por ejemplo, hay un párrafo. Eso es un párrafo. Acá hay otro párrafo. Y en este caso están enumerados, ¿ya? Y en un texto amplio, ojalá poder también reconocer los párrafos y enumerarlos. Y decir, ah, ya, el texto, o sea, el párrafo 1 habla de tal cosa, tiene tal idea, presenta tal idea, o esto me llamó la atención y lo destaco. Tercera sugerencia o estrategia, considerar el vocabulario de un texto. Por ejemplo, preguntarse, ¿conozco todas las palabras que aparecen en él? Es normal que cuando leamos algún texto aparezcan palabras que no conocemos, ¿ya? Pero, ¿qué debemos hacer ante esa situación? ¿Nos quedamos así, seguimos leyendo o hacemos algo? Buscamos el significado, tratamos de hacer algo. Esa es la idea, ¿ya? Que cuando ustedes estén leyendo, si por ejemplo está leyendo una noticia, don Luis, y encuentra por ahí una palabra que no conoce, tiene que buscarla. Buscarla en un diccionario, buscarla en San Google, ¿ya? Porque ahí también aparecen los significados de las palabras. Y una vez que encontremos ese significado, ¿ya?
como dice aquí, verificar en el diccionario el significado de algunas palabras, las que no conocemos. Tenemos que volver a leer el texto para darle sentido, porque no es tampoco que nos quedemos con ese significado que encontramos en el diccionario. Tenemos que darle ese significado en el texto, darle sentido al texto con la palabra que no conocíamos. Otra estrategia es subrayar o destacar aquellas ideas que nos parezcan importantes, ¿ya? En historia, por ejemplo, cuando vayan estudiando historia, ¿qué pueden destacar? Pueden destacar hechos que hayan ocurrido, ¿cierto? Fechas, fecha importante. personas importantes, ¿cierto? ¿Ya? No todo, no todo, porque yo he visto por ahí textos en donde destacan todo, está todo con amarillo o todo con verde. No, son cosas puntuales, ¿ya? ¿Y a qué nos ayuda subrayar o destacar? ¿A qué nos ayudará? Para reconocer y no olvidar. Para recordar. A destacar lo recordar con más, más las partes más facilidad. importantes. Destacar, reconocer, ¿cierto? No olvidar. Después nos No. ayuda cuando tenemos que estudiar, nos ayuda Ujú. a hacer No los hay que repasos. repasar exactamente. Sí. A recordar. Claro. ¿Ya? Y lo otro igual de que uno si después, si lo lee nuevamente y si lo ve subrayado, uno sabe que ahí hay algo importante y lo vuelve a ver. Sí, y le das más importancia a eso que viste subrayado, ¿cierto? Claro. Entonces háganlo, subrayen cuando Destacan. vayan estudiando, subrayen o destaquen. Hagan Sí. ese ejercicio. ¿Ya? Otra sugerencia o estrategia, reconocer el tipo de texto y su finalidad. ¿Ya? Reconocer el tipo de texto. Hay distintos tipos de texto. Por ejemplo, novelas. Novelas de acción, novelas de amor, De terror. de terror. Claro. Están las noticias. Ese es otro tipo de texto. Tenemos los textos argumentativos, ¿ya? Columnas de opinión, Sí. recetas de cocina, instrucciones para armar un mueble. Tenemos una cantidad infinita, no es infinita, pero tenemos muchos tipos de texto, ¿ya? Y la idea es que cuando veamos un tipo de texto, reconozcamos ya qué La tipo de finalidad. texto es y la finalidad. Es importante también que entendamos la finalidad. Por ejemplo, la finalidad de una noticia. ¿Cuál es? Informar. Informar. ¿Ya? 8. Dividir la información en una tabla. Ahora, ¿cuándo podemos hacer esto? Cuando se nos presenta un texto que compara ideas. Por ejemplo, cómo es la educación de Chile o en Chile versus la educación en Finlandia. ¿Ya? Que hace algunos años atrás se reconoció a Finlandia como uno de los países que tenía la mejor educación del mundo. Entonces ahí se pueden establecer comparaciones y si eso aparece en un texto, nosotros lo podemos pasar a una tabla y eso nos permite entender mejor las diferencias, más que tenerlas en el texto propiamente tal. ¿Ya? Otra estrategia es distinguir la información del texto, ¿ya? ¿Qué enunciados son hechos y cuáles son opiniones? Un hecho es un dato, es una situación, algo que ha ocurrido, algo que Algo todos... que esté comprobado. Algo comprobado, exacto, que todos lo podemos ver igual. Por ejemplo, esta tarde está lloviendo en Concepción. Eso es un hecho. ¿Ya? Y opiniones. Pero, y las opiniones, cuando Opinión. hablan de opiniones, significa como a lo que uno relata. Una opinión es un punto de vista, es un punto de vista personal. Por ejemplo, yo puedo tener una opinión respecto a un hecho. Respecto a la lluvia de hoy, yo puedo opinar, hoy no me gusta. No me gusta la lluvia porque me da miedo, me da frío, o no sé, está relacionada con el frío. A mis perros no les gusta la lluvia, entonces a mí tampoco me gusta. Ya, es mi punto de vista, es mi sentir, es personal. ¿Ya? Claro. Cada persona tiene su propio sentir, tiene su propia opinión. Opinión. Claro, entonces cuando un hecho lo vemos todos igual, para todos, o todos los que están en Concepción en este momento, para todos está lloviendo, ¿cierto? Sabemos que está lloviendo, pero no todos tenemos la misma opinión respecto a ese hecho. A muchos les gusta la lluvia, Sí. ¿ya? A otros no. A otros tal vez les sea indiferente. Entonces,
Eso tenerlo en cuenta. Un hecho es un dato, una situación que es igual o similar para las personas, para muchas personas, ¿ya? Y la opinión es un punto de vista respecto a un hecho. Es un sentir, ¿ya? Por lo tanto, es subjetivo, depende de cada persona. Y la última estrategia es realizar una segunda lectura. Y esto yo siempre lo digo, no basta solo una lectura, no basta, de verdad que no basta. No basta con que lean una vez un texto. O sea, cuando ustedes tengan que leer los textos que aparecen en el examen, cuando tengan que leer los textos que aparecen en el examen, léanlos más de una vez. Porque una lectura no basta. Con una lectura se nos pasan ideas, se nos pasan datos que pueden ser importantes. En cambio, en una segunda lectura se pueden comprender mucho mejor. Y esto en lo posible, digo yo, en lo posible, porque a veces los tiempos no nos alcanzan. ¿Ya? Por eso también tenemos que hacer el ejercicio de leer para mejorar nuestra velocidad, ¿ya? De lectura y de comprensión. Pero siempre realizar una segunda lectura. Cuando ustedes rindan el examen, cuando hagan la comprensión de textos que yo les pida acá, también una segunda lectura siempre. ¿Ya? Bien, entonces ahora pasamos al tema idea principal e ideas secundarias. Que esta es otra estrategia, además de las que ya mencionamos. Y antes de partir con esa estrategia específicamente, veamos el significado de texto. ¿Ya? ¿Qué es un texto? Entonces, un texto se conoce como el conjunto de frases y palabras coherentes, o sea, que tienen un sentido, ¿ya? Y que están ordenadas y permiten, o sea, y este orden permite que se interprete este texto, ¿ya? Y que se transmitan las ideas del emisor. ¿Se acuerdan del emisor? Sí, profe. Ya. El emisor entonces crea un texto, ¿ya? Y este texto es un conjunto, es como un saquito de frases, de oraciones que contienen palabras, ¿ya? Y esas frases y esas oraciones están ordenadas, porque no es que yo vaya a hacer como un, ¿cómo se llama esto? O en una bolsa vaya a echar todas las palabras, las vaya a revolver y listo, y aquí está el texto. No, porque todo tiene un orden específico y eso también permite que se dé esta coherencia y que tenga sentido, ¿ya? A eso nos referimos, porque debe tener sentido. No va a ser el casa, sino que la casa, porque la palabra casa es femenina. Claro. ¿Ya? Y así, con todo, en cuanto a lo gramatical, ¿ya? Y en cuanto a los significados también. Entonces, la palabra texto, les agrego yo aquí, proviene del latín textus, que significa tejido. Ahora, ¿por qué se le dirá tejido? ¿Por qué creen ustedes? Se va tejiendo, o sea, se van uniendo Ya, las palabras hasta formar la frase. exacto, se van uniendo, ¿cierto? Sí, Se van uniendo como en un rompecabezas, como en un tejido, cada parte con la otra, con la que debe ir. ¿Ya? Entonces, por eso se forma esto que es como un tejido. Eso es un texto, es una unidad coherente, una unidad que tiene sentido. ¿Ya? Entonces, en esa unidad que tiene sentido, nosotros podemos reconocer temas, distintos temas, ¿ya? Ahora, ¿qué es el tema de un texto? Es una idea global. Eso es lo más importante. Es una idea global, ¿ya? Que une y agrupa a la información presente al interior del escrito. Entonces, es como lo que está por fuera, lo que junta o lo que une todo lo demás. Ese es el tema. Y para encontrar el tema en un texto, debemos responder a la pregunta ¿de qué se habla en el texto? Obviamente, para poder responder eso, primero debemos leerlo. ¿Ya? Leerlo una, dos veces para que quede más claro y luego poder responder.
de qué se habla en el texto, y es una idea global, no es una idea detallada, ¿ya? Lo más general posible, de eso se trata. Lo más general posible. Es como lo que está por encima. Y después vienen las otras partes, ¿ya? Entonces tenemos aquí, yo les puse una imagen. ¿La reconocen? Sí. De una película Sí. súper conocida. Ya, hagamos la comparación con películas, que es lo más rápido en este momento. ¿Cuál es el tema en esta película? ¿Qué me pueden decir? ¿De qué se habla en esta película? El hombre araña. De Del hombre Spider-Man. araña. El hombre araña. Hombre araña o Sí, pues, Spider-Man, ¿cierto? Hombre araña, insecto. Exacto, el hombre araña. Ese es el tema. Así de fácil. Así de global. Ese es el tema. ¿Ya? Y ahora vamos con la idea principal. Entonces la idea principal es aquella información particular que viene después del tema. Tengo el tema El tema y del está. tema Sí, extraigo la idea principal. La idea principal, sí. claro. ¿Ya? Entonces se caracteriza por ser más detallada y profunda que el tema. Entonces cuando yo les pregunte por la idea principal de la película del Hombre Araña, ustedes ahí me tienen que dar un poquito más de detalles, pero no tantos tampoco, ¿ya? No tantos, no tantos, pero sí hablarme un poco más, darme más información respecto a ese tema que ya logramos al inicio. Entonces, para identificar la idea principal de un texto, basta con responder a la pregunta, ¿qué se dice sobre el tema? Pensando que ya tenemos el tema, ¿cierto? Entonces, primer paso, leo el texto 2 veces, ojalá. Reconozco el tema y después del tema reconozco la idea principal. ¿Ya? En El Hombre Araña, ¿cuál sería la idea principal? Era un héroe Ya. que trabajaba de fotógrafo. Un hombre que le picó una araña. Eso igual es importante. Sí, sí, Que exacto. trabajaba de Era picado la araña. Un hombre picado de Que se araña. convierte en superhéroe. Bien, ya, ya. Entonces, ahí tenemos que armar la idea principal. Un hombre, puede ser un estudiante o fotógrafo, es picado por una araña. Claro, era un estudiante Claro, fotógrafo. es picado por una araña. Eso es importante, eso es súper importante, que es picado por una araña, ¿cierto? Fue a un laboratorio, ¿verdad? Eso es un detalle. Mm. Eso es un detalle. ¿Ya? Ah, Eso el laboratorio, pasaría, ya. claro, lo del laboratorio, eso ya pasaría Ya. a ser una idea secundaria. Ah, ya. ¿Ya? Lo más Lo importante. más relevante es que lo picó una araña. Exacto, eso es lo más relevante. Para la idea principal, eso es lo más relevante. ¿Dónde, cómo, cuándo? Eso ya es un detalle. ¿Se fijan? Entonces, ya, lo más relevante aquí, Entiendo. para la idea principal es que es un hombre, ¿cierto? Un joven, podrían decir, o un estudiante. Era un joven de 17 años. Ya, si me dan la edad, eso ya es un detalle. También. Pues. También Sí. esa es una idea Lo- secundaria. Ahí no Lo estamos... relevante es el detalle. Claro, entonces, podemos decir, es un joven, ¿ya? O un estudiante, es un estudiante que fue picado por una araña y se convirtió en superhéroe. Listo. Ahí tenemos la idea principal. ¿Qué les parece? Bien, corto y Bien. bueno. Ya. Bien. Entonces, sigamos. Ideas secundarias. Ustedes ya saben con esto más o menos lo que son las ideas secundarias. Son más detalles a partir de la idea principal. Entonces, como que uno va después de otro. Tenemos el tema, idea principal, ideas secundarias. ¿Ya? Y las ideas secundarias, como dice aquí, derivan de la idea principal. Son detalles. Por ejemplo, la Eso edad. mismo iba a decir. La edad. Claro. Por ejemplo, la edad del hombre araña, cuando, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Peter. Peter Parker. Peter Parker. Peter Parker. Peter. Ya, la edad Peter de Parker. Peter, el nombre, incluso el nombre, ¿ah? Incluso el nombre ya es un detalle, porque si se fijan en la idea principal no lo consideramos, ni siquiera nos acordamos del nombre, no es relevante, es un detalle, es una idea secundaria. Entonces el nombre Peter Parker, eso ya es una idea secundaria. La edad también es una idea secundaria. ¿Dónde lo picó el bicho? También es una idea secundaria.
¿Ya? Y que se enamoró de su mejor amiga, también una... También esa es una idea secundaria. Estaba enamorado de su mejor amiga, de su ¿cierto? mejor amiga. Sí, Exacto. ¿Ya? ¿Se entiende esto? sí. Oh, yes. Ya, Sí, qué bueno, profe. qué bueno, qué bueno. Entonces, lo que me importa repetir es que una va después de otra. El tema es más global, como que está sobre la idea principal y la idea principal después está sobre las ideas secundarias. ¿Ya? Como que una viene después de otra. Van como en un trencito. Mm. Ya. Y las etapas de reconocimiento, esto es lo mismo que les he ido diciendo, solo que ya más resumido. Primero, ustedes deben leer el texto de principio a fin, ojalá 2 veces o más, ya. A veces hasta una tercera lectura también nos sirve. Buscamos en el diccionario las palabras que no conocemos y volvemos a leer, ya. Después identificamos el tema del texto con esta pregunta, ¿de qué se habla en el texto que leí? La tercera parte es identificar la idea principal de manera general, ¿ya? O también pueden ir identificando ideas principales por párrafo. Esa es otra estrategia. Cuando tenemos muchos párrafos en un texto, a veces nos cuesta distinguir cuál es la idea más general. Entonces ¿Cuál es también la principal? podemos ir por parte, ¿ya? Por cada párrafo encontrando ideas principales. A mí cuando me pasa eso, yo leo 2, 3 veces el texto para poder identificar cómo corresponden, Sí. para poder entender bien la parte principal del texto. Bien, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer, ¿ya? Y en último lugar, identificar las ideas secundarias, que son las menos relevantes o menos importantes, ¿ya? Y esas las identificamos con la pregunta que está aquí, no alcanzo a verla. ¿Qué se dice? ¿Qué se dice sobre las ideas principales? Pero para que ustedes las reconozcan más fácilmente, son los detalles. Siempre son los detalles, edad, hechos también, ejemplos en algunos tipos de texto, ¿ya? Veamos ahora un ejemplo. Vamos aquí por parte. Tenemos título, la industria del papel. Antes de leer el texto, ¿qué pensamos con el título? Que habla de la industria del papel. Bien, ya. ¿Qué entendemos por la palabra industria? Una empresa, Una empresa. ¿Cómo se crea el papel? ¿Puede ser? Ya, bien, bien. Papelera. Claro, pensamos en papelera, en una empresa, ¿cierto? Y el Una papel, celulosa. Trabajadores. una celulosa, Mm. trabajadores, claro. Sí. Y cuando tenemos acá la palabra papel, ¿qué pensamos cuando leemos esta palabra? Industria de hojas. Hojas, ya. Distintos tipos de papel, me pueden decir ustedes. El diario, papel de diario. Papel de Sí, diario, Mm. ya. Ok. Bien, leamos el texto. Materia prima también puede ser de papel. Materia prima, ya. Veamos. La industria del papel tiene una gran importancia económica. La industria del papel tiene una gran importancia económica. A partir de ella se producen miles de publicaciones como diarios, revistas y libros de diversas especialidades. La industria papelera se alimenta de la celulosa obtenida, principalmente de árboles como el pino o el eucalipto. Esta pasta se somete a un tratamiento bastante complejo para elaborar distintos papeles, como el reciclado, el secante y el higiénico, entre otros. Existen más de 100 tipos de papel. Sin embargo, esta industria es peligrosa para el equilibrio ecológico de nuestro planeta Tierra. La tala de árboles para conseguir materia prima para el papel está poniendo en peligro la conservación de grandes zonas forestales. Se calcula que solo en Chile desaparecen cerca de 200.000 hectáreas de bosques al año. Ya, ¿qué les parece eso? Lo que leímos. ¿Qué podemos hacer aquí? A ver, ¿qué estrategias podemos usar? Subrayar. Ya, subrayar. Subrayar algunas cosas importantes. Ya, ¿qué subrayaríamos? La Principal, importancia secundaria. económica. ¿Qué La subrayamos? importancia del papel
importancia. Las publicaciones, todo eso donde dice, producen miles de publicaciones como diarios, revistas, libros, todas esas cosas las subrayaría. ¿Esto? ¿Sí? Sí. ¿Lo subrayamos? Sí, Ya. lo subrayamos. Sí. Lo voy a subrayar roja también. con amarillo, naranjo. La No me sé. importancia económica. No me sé los Profe. colores. Ya. La Importancia. importancia, no, el industria papel, la papelera se alimenta de la importancia en la celulosa. economía, económica. Ya. La A importancia ver, económica. esto, gran importancia económica. Gran importancia económica. ¿Solo eso? ¿En esta parte? No. Sí, solo eso. Y se producen justo miles está ahí de en el- publicaciones. Pero quedaría muy junta con la otra. Podría ser la industria del papel, tiene una gran importancia. La industria del papel tiene una gran importancia económica. Yo subrayaría Eso. eso primero. Sí, Ahí completo. sí, por ahí vamos bien. Sí. La industria del Sí. papel, porque de eso estamos hablando, incluso el título Sí. lo dice, por lo tanto es importante, tiene una gran importancia para el texto. Entonces, La industria del papel tiene una gran importancia económica. ¿Ya? Ya. Y acá subrayamos diarios, revistas y libros de diversas especialidades. ¿Eso también es importante? ¿Lo dejamos así? Ya. Vamos con otro. Con el otro. A todo esto, ¿cuántos párrafos tiene este texto? 3. 3. ¿Ya? 3. Bien. Después de cada punto aparte, podemos reconocer un párrafo. ¿Ya? Párrafo, sí. Y aquí los podemos enumerar. Hoy haría números aquí, pero van a quedar. Importa, profe. Ya no es tan terrible. Puede ser peor. No. Ya. Entonces, la industria papelera se alimenta de la celulosa obtenida, principalmente de árboles como el pino o el eucalipto. ¿Qué podemos subrayar de este La enunciado? industria papelera se No te alimenta papel de se la alimenta de celulosa. celulosa obtenida. Ya, la industria papelera, entonces, se alimenta de la celulosa. Celulosa. De Ya. árboles como el pino y el eucalipto. Eucalipto. ¿Lo subrayo todo? ¿O no? No Sí. solamente. Y si principalmente se Sí, yo el encuentro barro que como el pino y el eucalipto. Ya. Puede ok. ser. Principal. Profe, Lo principalmente de Lo árboles otro que, como lo otro que pino, existe más de 100 tipos de papeles. También es importante. ¿Esto Existe sí, existen más de 100 tipos de papeles. es importante para el texto? ¿Esta Sí. información? Sí, Sí, yo creo Sí, que para sí. mí sí. Sí, sí. Ya. porque yo no lo sabía tampoco. Ya. Vamos con... ¿qué está haciendo ahí Matías? ¿Ah? Estoy colgándole las fichitas, profe. Ah, ya, ya. Sin embargo, esta industria es peligrosa para el equilibrio ecológico de nuestro planeta Tierra. La tala de árboles para conseguir materia prima para el papel está poniendo en peligro la conservación de grandes zonas forestales. Se calcula que solo en Chile desaparecen cerca de 200.000 hectáreas de bosque al año. Ya le colocaría la primera parte, donde dice, sin embargo, esta industria es peligrosa para el equilibrio ecológico de nuestro país. ¿Ya? De nuestro planeta De Tierra. nuestra Tierra, del planeta Tierra. Del Eso, planeta eso sería Tierra. eso le colocaría yo. ¿Ya? Planeta Tierra. Ya. Y lo otro que, Los árboles. que desaparecen cerca de 200.000 hectáreas del bosque al año. Desaparecen, sí, ¿También eso? desaparecen cerca de Sí. 200 hectáreas de bosque. Claro. Y en Chile también es conveniente que le, o sea, Sí. de que vaya porque dice solo en Chile desaparecen cerca de 100.000 hectáreas del bosque de la 200.000 hectáreas. Ya, ok. En Chile desaparecen, sí. No tenía Ya. idea en todo caso yo de esto. Ya, miren lo que, escuchen Cantidad. bien lo que les voy a comentar. Lo que está con rojo, subrayado con rojo, es súper importante en el texto. Lo que está con este color naranjo es un detalle. Son detalles y por lo tanto no son relevantes en el texto. Yo tampoco sabía que al año desaparecen cerca de 200.000 hectáreas en Chile. Tampoco lo sabía, pero eso no quiere decir que sea Yo diría importante. yo diría a la semana, no al año, profe. Ya, pero eso no, que yo no lo sepa al momento de leerlo, no quiere decir que sea importante, relevante para el texto. ¿Ya? Lo que está con rojo es importante, lo que está con Eso debe ser, naranjo
Eso debe ser secundario, menos. entonces. Tiene que ser Exacto, secundario. exacto. Yo creo, profesora, que igual depende mucho en encontrar los temas porque en el título habla mucho acerca de cuáles pueden ser. Porque no dice, por ejemplo, la industria del papel en Chile o así. Solo Exactamente, lo da, no especifica una sola industria, es que especifica Habla en general, habla en general. Habla en general, Bien. habla en general. bien, Sí. entonces eso igual me dice que el texto habla en general de la industria del papel y que si me habla de Chile, eso ya es un detalle. Claro, porque está hablando en general de la industria del papel. En ¿no? general habla de la industria del papel y si me Sí. habla de Chile, especifica, ¿cierto? Claro, especifica, pero da un ejemplo y los ejemplos son siempre detalles. Aquí, cuando yo enumero diarios, revistas, libros, estoy dando Son detalles. detalles. Cuando digo que existen más de 100 tipos de papel, estoy dando detalles. Detalles. ¿Ya? Cuando hablo de Chile y de las 200.000 hectáreas, detalles. Esos son detalles. Cuando un texto está bien armado, por lo general, ¿ya? Porque no todos los textos están bien escritos tampoco, ese es un problema con el que nos podemos encontrar. Las ideas más importantes están al inicio. ¿Se fijan? Las ideas más importantes, las ideas clave en un texto están al inicio de los párrafos y los detalles se encuentran al final del párrafo. Eso igual es importante que lo tengan en cuenta. Las ideas más importantes al inicio, los detalles hacia el final. Coincide aquí en los 3 párrafos. La idea más importante al inicio, los detalles al final. Sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la palabra celulosa? Yo la marqué aquí con negrita, no porque fuera más importante, sino porque podíamos buscarlo en un diccionario para entender mejor tal vez. ¿Fue necesario buscarla? Díganme ustedes. No. ¿Cuál materia prima para la materia prima principal para poder hacer Los papeles, todo lo que los está papeles, viendo. exactamente. Claro, ¿ya? ¿Saben ustedes A lo los que es la libros, celulosa? revistas. ¿Perdón? ¿Saben ustedes lo que es la celulosa? Son como pequeñas tiras. Algo que sólido. son- ¿Sí? El diccionario dice que es una sustancia sólida, blanca, que no tiene olor, Es un derivado de la madera. y que no se disuelve ni en el agua, miren, ya me lo aprendí de memoria, no se disuelve ni en el agua, ni en el alcohol, ni en el éter. O sea, no se Cuando hacen disuelve, la celulosa, es profe, sólida. cuando hacen la celulosa, así la hacen. Es como el cartón piedra. Claro, Así la fabrican. claro. Y luego le van pasando por etapas para ir perfeccionando en distintos tipos De papel. de papel es lo que lo quieren hacer Exacto. o quieren fabricar. Por Pero eso- principalmente así sale. ¿Ya? Por eso dice aquí que es la materia prima, porque es la materia base, la materia con que se inicia todo, ¿cierto? Exactamente. Y hay que realizar un trabajo con ella para poder, como dice Matías, ¿cierto? Llegar a los distintos tipos de papel. ¿Ya? ¿Cómo quedamos aquí? ¿Bien? Bien, ¿Con esta profesor. parte? Ya, ahora voy a borrar Súper. todo. Súper bien. Ahora sí. Ya. Profe, no Y- dejó tomar. ¿Ah? No, nada. No, es que no dejó tomarle foto. Ah, No, pero hoy no no puedo importa. volver atrás. No, pero no, Ahí está, no ahí se está, preocupe. ahí está. Aproveche. No, pero usted está grabando la clase, así que no importa. También. Ya. Sí, Ya, ok. Yo le saqué ahí le envío. Ya. Bueno, Que la van a enviar al gracias. grupo después. Perfecto. Ya, entonces, ahora sigo. Respecto al mismo texto, y según lo que ya estuvimos comentando, clasifiquemos ahora estos enunciados. Estos 3 enunciados que aparecen aquí corresponden al primer párrafo. ¿Ya? Tenemos, y están desordenados, eso sí. ¿Escucho algo de fondo? Ahí sí, ya. Entonces, tengo, a partir de ellas se producen miles de publicaciones, como diarios, revistas y libros de diversas especialidades. La industria del papel tiene una gran importancia económica. Esto ya lo hicimos. Ustedes ahora me tienen que decir cuál es muy importante, cuál es importante. La 3.
¿Y cuál es La la 3 es dos? importante. Tres muy importante. La 3, Ya, ok. La 3 es muy sí, importante. muy importante, Claro, sí. porque nos menciona la La industria del industria. papel, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, Industria de papel. muy importante. Mm. La 1, Mm. ¿en qué lugar la dejamos? Importante podría ser. En importante la 1 da. En importante, Sí. Sí. ¿ya? Importante. Y la 2, Y la 2, Es la la poco tercera. importante. poco Poco importante. importante. Claro, porque nos va dando más detalles. Entonces no es tan importante Por como las parte y otras. por... exactamente. ¿Ya? Ya, bien. Creo que quedó claro. ¿Sí? ¿Le toman foto igual o no? Sí, sí, le tomé fotos. Ya. Me está hablando mi hermana que vive acá a la vuelta y me dice que tiene quequito y que la vaya a ver. Ay, ya. Anécdotas de la clase. Ya, ¿listo? ¿Sigo? Sí. Sí. Ya, ok. Está especial el día para la sopaipilla. Para la sopaipilla, sí, yo Para eso pensé picarones delante. Con quesito y con palta. Oh, Ay, sí, con paltita. son malos para comer, ¿ah? Picarones, profe. Picarones. Rico. Oh. Igual que los pajaritos. Oh, Los calzones rotos. no me Ay, olvido los de eso. Qué Los pena. pajaritos, No, pues, no. la profe sabe. Sí, sí, es que el año pasado, bueno, esto ya es un paréntesis total. El año pasado estuvimos prácticamente todo el año de clases pensando, no, ya si el otro mes vamos a tener clases presenciales, el otro mes nos vamos a poder ver, porque no nos conocemos y estuvimos así todo el tiempo. Entonces en algún momento llegamos a la idea de poder reunirnos, ojalá, y celebrar el 18, porque pasamos esas Hacer un fechas asadito. también, hacer un asado, compartir, y todavía no se puede, Exactamente. todavía no No, se puede. Y aquí Los estamos. Pero no pajaritos perdamos ya la volaron, esperanza. ya parece. nunca hay que Y aquí perder la estamos, esperanza en todo caso. pero no perdamos la esperanza. Sí. Claro que va a ser doble, sí. Va a ser doble, yo creo. ¿Ah? Ujú. Ya, Profe, Cristóbal. ¿cuándo la guía? La guía la vamos, mira, si yo creo que no vamos a alcanzar a verla, ¿ya? Pero este texto aparece en la guía, ¿ya? Este texto aparece en la guía y lo que vimos antes, la definición de tema, de idea principal y de idea secundaria, están en la guía, ¿ya? Eso está en la guía, las definiciones están. Y este texto también está como ejemplo, ¿ya? Entonces yo acá les pregunto qué título le pondrías. Entonces eso ustedes lo van a pensar una vez que lo leamos, ¿ya? Ya, el texto dice, la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones del siglo XX. 20. ¿Qué piensan ustedes con esta frase, ¿Qué ingeniería sería el genética? título? La ingeniería genética. Ya, puede ser, sí. Pero, ¿qué piensan con esto? ¿O qué entienden con esto? Solo con esto, ingeniería genética. Que se estudia lo que es genético, el laboratorio. ¿O Ya. estoy equivocada? ¿Y a qué nos referimos con lo genético? Al humano. ADN. A lo Al ADN, humano, claro. El ADN, los genes. Los Sí, genes, ¿cierto? sí. Porque todos nosotros Los tenemos cromosomas. genes. Exacto. Sí, los cromosomas. Bien, ya. Sí. Entonces, la ingeniería estudia, ¿cierto? Esta parte de la Importante. ciencia humana, la genética, ¿ya? Y aquí nos dice que la ingeniería genética es una de las grandes revoluciones del siglo XX. ¿Ya? Cuando hablamos de siglo XX, ¿a qué año nos referimos? Actual. ¿Al año actual? A la anterior. El 21. A la anterior. Ay, ¿verdad que El estamos anterior. A la anterior. ¿Entre qué año Del sería? 2000. El 2000. ¿El 2000? ¿El 2000? 20. Cuando hablamos de los siglos siempre equivalen a la centésima anterior. Por ejemplo, si yo digo siglo XX, me refiero a los años 1900. Si De hablo, 1920.
Claro, puede ser 1920, 1930, 1950, 1990, ¿ya? ¿Dónde está el 1900? Si hablo del siglo XIX, me refiero a los 1800. Y así, siempre le voy restando uno. Si hablo del siglo XVII, me refiero a los años 1600. Y así Y voy. para verlo como un número romano habría que sumarle 1. Claro. ¿Ya? Entonces, es una ciencia que ha trascendido los muros de los laboratorios de investigación e impactado en la sociedad tecnificada, no solo en este aspecto, sino también en el ético. Mas su trascendencia futura no puede predecirse, pues apenas ha comenzado a conocerse la sustancia clave de su estudio, el ácido desoxirribonucleico, estructura de ADN o DNA. Ya, ¿qué entendemos de este texto? A ver si entendemos algo con la primera lectura. Que la ingeniería genética sería como el título. ¿Ya? Que la ingeniería genética fue una de las grandes revoluciones del siglo. Que ha ido avanzando, profe. Ok, voy a ir subrayando de nuevo. Entonces, ustedes me dicen que esto es como súper importante, ¿cierto? Es casi, me bajé ya mucho, pero bueno. Sí. ¿Ya? Ok. Pero ideas, ¿qué ideas Tendría que ser antes, profe, porque el siglo XX estaría haciendo un detalle, ¿o no? Ya. Puede ser. ¿Qué dice el resto? ¿Es como informativo? Porque Ya. está en una información que es del siglo XX. Sí. Es como un detalle nomás. Y otras informaciones más igual. Ya. Es solamente un detalle. Esto del siglo XX. Sí, el siglo XX un detalle. Ya, hasta aquí entonces. La ingeniería genética es una de las grandes revoluciones. ¿De qué? No, hasta el siglo XX, porque es importante, porque ahora estamos en otro siglo. Claro, en Estamos este en otro caso, año, en así este que ahí caso, está hablando. sí, en este caso sí es importante mencionar el siglo XX. En este caso sí, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra idea podemos rescatar de aquí? La investigación que impacta en la sociedad. No. No, sí. La investigación. Los ya. muros de la laboratorio. Los muros de laboratorio, sí. Que trascendió, dice. ¿Qué ha trascendido? Ya. Los muros de los laboratorios. Los muros de los laboratorios. ¿Qué quiero decir con eso? Que sobresalió, o sea, se amplió. Ya, se amplió. Bien. Y también Porque hay ahí dice impactado. De investigación. Sí, porque ahí dice en Hay la sociedad investigación también, profe. tecnificada. Hay investigación también. Ya. Y el significado, profe, de la palabra Está que está con impactado número, en la sociedad tecnificada. tecnificada. Ya, ¿qué ¿Qué significará significado tiene eso, tecnificada? ¿Qué Tecni- significará Tecnificada. tecnificada? Lo he escuchado. Principal eso, tecnificada. Tiene que ver con lo técnico. Introducir algo técnico. Introducir algo técnico, con la tecnología también puede Con la ser. tecnología, sí. Introducir procedimientos técnicos. Exacto, procedimientos técnicos, Lo sacaron del diccionario. uso de la tecnología. Igual, ¿cierto? recién acabo de hacer lo mismo. Eso es lo que tienen que, y bien, eso es lo que tienen que hacer. Y por eso yo lo puse en negrita. Y en el texto anterior, donde salía la palabra celulosa, la idea era que hicieran lo mismo, ¿ya? Pero cuando... Significa introducir procedimientos técnicos modernos en las ramas de producción. Sí. Exacto. ¿Ya? Eso lo es Google. técnico. Algo que no es... Sí, San Claro. Google. San Google. San Google. Exacto. Oye, San Google sirve para todo, ¿ya? Pero sí, exacto. lo más Pues fantástico si para eso del está el teléfono que internet, sirve para todo. profe. Hay que Uno hacer no- buen uso del internet, ¿ya? Bien, Sí. bien. Ok, entonces, dice acá que también ha trascendido e impactado en lo ético,
¿A qué se referirá con Sí. eso? También, sí. ¿En lo ético se refiere en lo general o ¿Qué es la ética? o lo exponencial? La ética profesional. ¿Ya? ¿A qué se refiere aquí con lo ético? ¿Qué entendemos por ético o por ética? Es que una disciplina, ¿Ya? una disciplina filosófica que estudia el bien y el ¿Ya? mal. Sí, muy bien. Diccionario. Diccionario. Ya, muy bien. Eso lo van a ver en filosofía también. Es un conjunto de costumbres y normas. Exacto, ya, pero ¿cómo podemos entender esto? Por ejemplo, muchas profesiones se basan en la ética y la ética te dice qué es correcto y qué no. Por ejemplo, no es correcto. claro, por ejemplo, la ética de los médicos. Es ¿Es ético que los médicos realicen abortos, por ejemplo? No. No, es incorrecto No. eso. Ahora ahí ustedes me están dando su opinión, ¿ya? Pero también, Depende, claro, profe. también cada profesión tiene su propia ética, Sí. ¿ya? Por ejemplo, en el caso, hablo de mi profesión. ¿Qué podría ser ético y no ético en el caso de la pedagogía, por ejemplo? El ético es como enseña, lo bien que enseña, ¿no? ¿Ya? Muy bien que enseña Ya, exactamente. que me preocupe de la enseñanza, todo el ¿cierto? Claro. Ya, eso es Claro. ético. La preocupación de la enseñanza hacia los demás o hacia los alumnos. Claro, ¿y qué Como podría propio suyo. ¿qué Se podría puede no entender ser ético? correctamente. Que nos cite a un horario y usted no se conecte. Exacto, No. exacto. Ojalá no les pase eso. ¿Ya? Oh, malo. Ética la profe. ¿Ah? ¿Qué pasó? Oh, ya. Entonces. Ah, pero era un ejemplo. Ya, Era bien. Entonces, Alguien dijo por ahí que poco ético. ya. Por lo menos no ha pasado conmigo, así que no me siento. Se siente tocada. No me siento aludida todavía. Nunca se sabe. Ah, bueno, si en algún momento me llego a atrasar, les voy a avisar por WhatsApp. Obvio. Ya, entonces, acá a lo ético se refiere a que, no sé, por ejemplo, con la ingeniería genética, como trabaja con el tema de los genes, puede en realidad impactar lo ético. No sé si ustedes, me imagino que sí, porque es súper ya antiguo, el tema de la oveja Dolly, por ejemplo, la clonación. La clonación tiene que ver con esto, con la ingeniería genética, porque trabaja obviamente con los genes. Ahora, la Con el clonación, ADN. claro, la clonación es ética, está bien, es correcto. Ahí No, también depende de la opinión, ¿cierto? La iglesia puede decir perfectamente De la que opinión, no, sí. claro, Mm. ya, y así, y los científicos pueden decir otra cosa, entonces también eso genera debate, por lo tanto impacta. Profesora, y los Sí. testeos de animales que salió hace poco igual ¿Cuáles con los son? científicos, También de los productos, En los productos de los belleza, por lo general. cosméticos, sí. Ahora Ah. sí, igual lo vi. Por ejemplo, las marcas, L'Oreal, Nivea, y así, un sinfín de marcas que se Es súper comercializan. terrible ver el video. Sí, hay ¿Qué muchas pasa? marcas que experimentan antes de lograr, por ejemplo, una crema hidratante o un maquillaje, antes de venderlo, de que llegue a la industria, antes de hacer eso, lo prueban, lo experimentan en animales para ver cómo es su reacción. Sí. Entonces, yo no sé ahí el tema de las leyes en realidad, no sé cómo lo tratan, pero aparentemente no sucede nada en cuanto a las leyes. Pero al final uno como consumidor también ahí puede Optar si lo compro o no. optar si lo compra o Exactamente. no. Por el consumidor empieza el cambio. Exacto, Sí, pues exactamente por el propio consumidor. exacto. Y en ¿Ya? muchos ámbitos pasa igual. Así es. En Entonces, las pieles también pasa lo mismo. oh, sí, también. Originales, en las pieles originales. Sí, No, sí. sí. Ya, entonces, avanzo porque ya estamos en la hora. ¿De Nos qué toca habla el una- texto? Y nos ¿De qué toca habla el un texto? asadito con el profe. ¿De qué habla el texto? Tema, se Ingeniería habla de la genética. ingeniería Genética. genética. ¿Ya? ¿Qué se dice del tema? Idea principal, que es una de las grandes revoluciones científicas del siglo XX. ¿Se acuerdan que lo habíamos subrayado? Profe, profe, consulta, ¿en qué año dijo que era el siglo XX?
1900, De 1900. 1900. ¿ya? Y que siempre son 100 menos. O sea, si ustedes dicen 20, es menos, 1900. Si dicen 19, 1800. 17, 1600. Y así va. ¿Ya? ¿Qué se dice? ¿Qué se dice de la idea principal? Algunas ideas secundarias, por ejemplo, que estudia el ácido desoxirribonucleico, o más conocido como El ADN. ADN. ¿Ya? Esto que está aquí también está en la guía que les envié al WhatsApp. ¿Ya? Sí, y ya la hice. Ya, perfecto. Entonces, después de esto, vienen los ejercicios que, si ustedes quieren, los hacen de aquí a la próxima semana, ¿ya? Y los revisamos en la próxima clase. Ya, pero Bueno, que yo lo tengo hecho. ¿Lo tiene hecho? Qué bueno. Entonces ahí adelantó bastante ya. Mientras nosotros ahí chachareamos, Cristóbal está haciendo su guía. Y... Ya, no, pero bien, bien. Bien, me gustó compartir con ustedes hoy. Que les vaya súper bien en filosofía. Ánimo con todo, ánimo con la cuarentena, con el frío, con la lluvia. Con la sopaipilla. Con la sopaipilla. Chao, profe. Cuídense mucho. Chao, profe. Chao, chao. Chao.